Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 12, donde dice: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor orienta la visión de los oyentes a los lugares celestiales, haciéndoles notar que el sufrimiento queda plenamente superado por la esperanza de la provisión que Dios tiene para los suyos, ya que en medio de la prueba y la aflicción por el testimonio del Señor, el creyente puede alegrarse y también regocijarse. No está feliz con el sufrimiento, pero sabe que es la puerta a una dimensión gloriosa que no termina jamás. Las dificultades son dificultades momentáneas y también pasajeras. No pueden durar en la mayor extensión que el tiempo de vida del que la sufre. Pero más allá de esta vida se abre una perpetua en la presencia del Señor. Y es allí donde Dios ha dispuesto el galardón para quienes le han servido en medio del sufrimiento, cuando dice: pues vuestro galardón es grande en los cielos. El Señor llamó bienaventurados a quienes sufren como consecuencia de su identificación con Él. Y así lo entendió Santiago, cuando dijo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Santiago, capítulo 1 y versículo 12. Los sufrimientos momentáneos y finalmente la muerte física abre para el creyente la puerta a la experiencia de una vida perdurable, en donde recibirá la recompensa por su fidelidad. El Señor demanda a cada cristiano una entrega semejante a la suya, pero ofrece también la corona que expresa la victoria en medio del conflicto, cuando dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. El galardón será dado en el día del Señor Jesús en la revelación de su gloria. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 13, dice: si no gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las lágrimas de las pruebas serán enjuagadas para siempre en los cielos, ya que esta es su promesa, cuando dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Esta esperanza ha hecho posible que el creyente supere el sufrimiento y sienta gozo en medio de las pruebas. El ejemplo de Cristo hace posible que las pruebas no detengan el regocijo que el Espíritu Santo produce en el alma cristiana. Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando las lágrimas se derraman y las dificultades se producen,
Cuando Satanás procura debilitar la fe y hacer retroceder al creyente en su camino de testimonio, el cristiano tiene un remedio eficaz. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 12 y versículo 3. Y es que por esa razón la aflicción momentánea, en lugar de producir desaliento, genera una profunda esperanza y cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque la vista del creyente no se asienta sobre lo que es pasajero, sino sobre lo que es eterno. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y los versículos 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Además, el cristiano no está solo en la experiencia del conflicto y del sufrimiento, ya que hay una gran compañía de creyentes que a lo largo de la historia humana pasaron por tribulaciones y angustias a causa de su fidelidad al Señor. El Señor hacía notar a su auditorio que todos los profetas que fueron antes que ellos en la historia de Israel pasaron también por persecución y dificultades. Es suficiente con la lectura de la lista de héroes de la fe para darse cuenta de ello. Muerte, angustia, dificultades, sin número, persecuciones, sufrimientos, fue la experiencia de los profetas que servían al Señor. Hebreos, capítulo 11 y versículos 35 al 37 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Tengas en cuenta que el mundo los consideraba indignos de vivir y los perseguía, pero realmente el mundo no era digno de tales personas. Hebreos, capítulo 11, versículo 38 dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Como ejemplo más próximo al tiempo actual, los apóstoles, ellos sufrieron también conflictos continuados. Es altamente impactante el ejemplo de sus experiencias, cuando dice: en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas proyectándolo todo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, los versículos 5 al 10. Pero note que, por si aún fuera poco, el ejemplo supremo del Señor sirve de estímulo para quienes viven su vida en ellos, ya que fue maldecido, amenazado, maltratado, juzgado injustamente y finalmente muerto. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y los versículos 21 al 24 dice:
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Cuando su único delito fue el de pasar por el mundo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, dice: Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo cuanto pueda pasar en la vida del creyente se asume y entiende sin perder el gozo y la paz cuando puede decir como expresión de lo que es su vida: para mí, el vivir es Cristo. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La primera responsabilidad del creyente está expresada mediante la metáfora de la sal. El Señor afirma que los suyos son la sal de la tierra. Téngase en cuenta que la sal siempre fue considerada como algo muy valioso, ya que a los soldados que servían en las legiones romanas se le pagaba parte, no todo, pero parte, de sus haberes mediante una porción de sal. De ahí el nombre de salario, para referirse a los devengos por trabajo personal. También en la antigüedad, participar en la sal que se ofrecía a los invitados a una comida era señal de amistad con el que invitaba. Y según costumbre de algunos pueblos, quien compartía la sal con otro quedaba bajo su protección. En el ceremonial de la antigua alianza, las ofrendas que se sacrificaban eran sazonadas con sal. Note lo que dice Levíticos capítulo 2 y versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Muchos de los contratos o pactos entre personas se confirmaban mediante el intercambio o la participación de una porción de sal. De ahí que, simbólicamente, se hable de pacto de sal, al convenio de Dios con David, como queda registrada en su palabra, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, donde dice: ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Así pues, la sal es también un ingrediente básico en las comidas para sazonarlas y darle un sabor más agradable al paladar. De ahí que en el probablemente libro más antiguo de la Escritura, que se cree que es el libro de Job, dice que Elifaz diga a Job: se comerá lo desabrido sin sal. Job capítulo 6 y versículo 6. Ahora bien, ¿por qué utilizó aquí Jesús la metáfora de la sal? También, ¿qué quiso enseñar con ella? Téngase en cuenta que hay muchas respuestas que pueden ser válidas conforme al pensamiento del intérprete.
Sin embargo, es evidente que la sal tiene tres funciones principales. La primera, es un elemento antiséptico. La segunda, es una sustancia que provoca la sed. Y la tercera, es un compuesto que da sabor a los alimentos. Desde estas tres funciones de la sal se puede comprender el alcance de la enseñanza parabólica o metafórica de Jesús, ya que como antiséptico la sal no se contamina con la corrupción y combate el deterioro que producen los elementos degenerativos que corrompen otras sustancias. La salazón es un procedimiento utilizado desde tiempos antiquísimos para conservar alimentos perecederos, como por ejemplo carnes y pescados, evitando la descomposición. Y bajo esta primera condición de la sal, el Señor estaba enseñando que los suyos deben de vivir vidas que no se contaminen con la corrupción del mundo. El creyente está llamado a vivir conforme al modelo del Señor, que es ejemplo de vida para todos los que han creído en Él y le siguen. La primera carta de Pedro, capítulo 2, y los versículos 21 al 25 dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por tanto, la condición del creyente es de santidad de vida. Esa vida santa no es el resultado de una imposición por mandamiento, sino la comunión de vida con Jesucristo. El creyente debe de ser santo en todos sus momentos de vida, porque quien lo llama es también santo, y el que ha nacido de nuevo viene a ser partícipe de la divina naturaleza. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice: Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Note que es interesante observar que Pedro escribe sobre la razón de la santidad del creyente, refiriéndose a Dios, cuando dice: Sed santos porque yo soy santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Note que no dice el apóstol: Ser santos como yo soy santo. Eso sería por imitación, ya que escribe ser santos porque yo soy santo. Esto es por principio vital de identificación. Es decir, como el Señor es santo, quien vive a Cristo no tiene otra opción que ser santo. No cabe duda que la sal no impide la corrupción, pero sin embargo la evita. Y de esta misma manera la influencia del creyente no puede evitar la corrupción espiritual de quienes le rodean, pero sin embargo evita las manifestaciones externas de ella con su influencia y presencia. Es evidente que muchas veces los perversos guardan de expresar sus perversidades o de hacerlas cuando hay un creyente delante. El creyente
tengas en cuenta que has sido sacado de la masa del pecado del mundo por la poderosa obra de Dios. Efesios capítulo 2 y los versículos 1 al 6 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El propósito de Dios, al hacer esa obra, está bien definido. Como dice Efesios capítulo 1 y versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y voy concluyendo con esto. Los cristianos sirven como conservante en este mundo corrupto y pecador. Dios preserva al mundo por causa de ellos. Tengas en cuenta que Él, Dios, hubiera perdonado a Sodoma si solo hubiera existido 10 personas justas en ella. Ahora conserva todo el mundo para que los cristianos puedan servir aquí, y su mayor responsabilidad es rescatar de la destrucción a otras almas perdidas, trayéndolas al Evangelio de Cristo. No obstante, el cristiano que pierde la fe no es útil para ese propósito. Es como la sal que se ha perdido su salinidad. Técnicamente eso no le puede pasar a la sal en el día de hoy, pero sí lo podía pasar a alguna sal impura en los tiempos de Jesús. Esa sal no se regaría en el campo porque secaría la vegetación. Desde luego que no era apta para comer ni tampoco servía para ese propósito. Por lo menos los caminos y veredas no harían ningún daño, ya que de todas maneras nada podía crecer allí. ¿Sabías que si tú, en el día de hoy, Cristo en arrepentimiento, Él puede y desea justificarte ante Dios, el Padre Eterno? Y todo ello es posible por haber dado Él voluntariamente su vida en la cruz, ya que nadie se la quitó, sino que Él la puso voluntariamente. Y lo hizo a favor de toda persona que viene a Él en arrepentimiento, sin importar tu nacionalidad, tu color de piel o tu nivel social que ocupes. Por tanto, es necesario, mi amigo, mi amiga oyente, que vayamos en oración al Señor. ¿Te puedo acompañar en esta oración? Sígueme y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque nunca antes he escuchado el Evangelio, o lo he escuchado de una manera a través de una religión. Entiendo que tú eres el Hijo de Dios, quien dites tu vida en la cruz del Calvario. Entiendo que tú puedes perdonar todos mis pecados, no así ningún hombre, porque tú eres Dios. Te abro mi corazón en este momento y te recibo como mi único Salvador. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.